Hola, soy Power Paola y soy artista plástica, historietista e ilustradora y vine a España a presentar mi libro Todo va a estar bien, publicado por APA APA. Bueno, desde que estaba niña leía historietas, pero no llegaban tantas a Ecuador. La verdad es que empecé a leer como sobre todo tiras, las tiras que venían en el periódico o en el suplemento que era para niños y venía como Calvin y Hobbes, Condorito, cosas de Kino, pero era como el único acceso. Luego como que empecé a comprar los libros de Garfield y sobre todo Calvin y Hobbes, me acuerdo, pero realmente empecé a leer historieta cuando viví en Francia y descubrí como historietistas mujeres. Ahí como que descubrí algo que nunca había visto, como historietas contadas por mujeres y otro tipo de historias y otro tipo de dibujo y como una sensibilidad que no conocía, como que yo pensaba que la historieta solamente era para hacer superhéroes o aventura o humor gráfico, pero como que cuando empecé a leer mujeres me di cuenta que había muchas posibilidades con el medio. Sí, el descubrimiento en Francia, sobre todo como de una autora que siempre hablo de ella, que es Julie Doucet, como que dije, yo venía ya con un trabajo autobiográfico, sobre todo en pintura y en dibujo, pero no era tan, el mensaje no llegaba tan claro a los espectadores de las pinturas, pero cuando empecé a leer cómics dije, acá el mensaje llega directo, como que yo quiero decir algo y la gente me va a entender, ¿no? Y fue en realidad, empecé a escribirlas viviendo en Australia, trabajando en una cocina, como que estaba muy mal, muy deprimida por estar trabajando en una cocina y empecé a reírme un poco de mí misma y las historietas fueron como una manera de poderme reír de esa situación que no era tan grave, pero para mí era como una montaña enorme de sufrimiento. Y fue porque fui a la biblioteca y saqué una revista de Diane Numin y Aline Kominsky. Tenían una revista en los 80s que se llamaba Twisted Sisters y solo era de mujeres. Y cuando saqué esa revista encontré como una variedad de mujeres, de tipo de dibujo, de historias, que ahí dije, voy a empezar a hacer eso. Pero fue como muy para mí, muy como en la intimidad, y creo que me demoré un año en subirlo en ese momento a un blog. A mí me gustaría más autopublicarme, la verdad, me gustaría más dedicarme a los fanzines. Tengo muy buenas amigas fanzineras y empecé así, pero ahora hoy en día estoy un poco alejada. Pienso que es demasiado trabajo, no solamente hacer la historieta, sino también publicarla, distribuirla, todo, pero sí es algo que no quisiera abandonar. Me gusta mucho y me gusta mucho la escena fanzinera, el ambiente, como que la gente está todo el tiempo de intercambio, como que uno llega a cosas que no llegaría normalmente en una librería, como que hay algo ahí de lo punky que me interesa de la autoedición. Yo creo que es otra cosa. Yo siempre pienso que una cosa no quita la otra. Como que también estábamos muy asustados cuando empezaban los ebooks y que todo el mundo iba a dejar de leer libros. Pero yo pienso que hoy en día los libros se volvieron como un objeto que uno quiere tener y sobre todo con las historietas, como que no es lo mismo. Yo puedo leerme un libro de una novela en el Kindle o en mi teléfono sin problema, pero para leerme un libro de historietas o algo que tenga dibujos, yo quiero tener como el soporte físico y sentirlo. Y lo mismo, pienso que una cosa no quita la otra. Si hay algo que me gusta mucho en internet, por ejemplo, Simon Hanselman, lo descubrí en Tumblr, no lo podía creer, pero yo sabía que en el momento que alguien lo fuera a publicar en español, iba a querer tener ese libro. Sí, hay todo tipo de anécdotas con respecto a hacer algo de autoficción, algo autobiográfico. Hay gente que se enoja conmigo por no salir en mis libros, porque sí salen otros amigos y ellos no. Y hay personas que me han dicho que por favor les cambie el nombre. Después de mi primera historieta que puse nombres y apellidos,
me di cuenta que sí podía ser bastante fuerte, porque cuando empecé no me imaginé que me fuera a pasar esto, ¿no? Que me quisieran publicar un libro, como que lo publicaba en internet y nunca me imaginé que mis papás lo fueran a leer, ni siquiera sabían que hacía historietas. Eh, pero tengo una anécdota y es que yo hice un libro que se llama Coupé, que es toda una relación amorosa con mi expareja, y cuando terminé con él y terminé el libro, empecé a salir con otra persona y lo primero que me dijo fue: por favor, nunca me vayas a dibujar, ni nunca pongas esto en historietas. Y fue como una decepción, porque si yo le gusté, un poco sabía que yo me dedicaba a esto. Y fue difícil, pero encontré como otras maneras de hablar de lo que sucedía ahí. Lo volví un zorro a esta persona. Y luego también apareció un personaje que es un gato que tiene una cola, que el gato habla con su cola, que se llama Cato y su cola, que nació por esta incomodidad o esta imposibilidad de hablar de otra persona. Sí, en Virus Tropical lancé una botella al mar buscando a dos personas que extrañaba mucho, y cuando fui a Chile a presentar justamente Todo va a estar bien, que salió por primera vez allá, aparecieron en el lanzamiento del libro y fue muy emocionante verlas, porque eran dos amigas de mi infancia que no las veía hace muchísimos años, y verlas, bueno, con estas edades que tenemos ahora y la vida de ellas, y fue gracias a eso me reconecté, que no es lo mismo que buscar a alguien por Facebook, ¿no? Es como, de hecho, una de ellas tiene un café en Santiago de Chile, y su proveedora de alfajores le dijo: yo creo que tú sales en un libro de historieta que me leí anoche. Y ella dijo: ¿qué? Y le contó la anécdota y le dijo: no puede ser, sí, claro, es ella. Así que fue muy bonito que haya llegado de esa manera. Yo creo que uno siempre se edita y todo es ficción, ¿no? Como que uno le sube el volumen a ciertas cosas y a otras no. Y lo que yo sí siento que desde que empecé a leer historietas y a hacer historietas, es que lo que más me gustaba era que la gente se abriera y me mostrara algo que yo se decía era wow, cómo se atreve a mostrar Julie Doucet, a mostrarse desnuda, o que le llega la regla, o que está metiendo cocaína, como que todo eso yo decía que es como muy liberador que alguien lo muestre, porque es la vida real, o sea, no hay nada, tampoco es que es algo que no sucede, es algo que sucede todo el tiempo. ¿Y por qué ponerle como, por qué eso está mal y otras cosas están bien, ¿no? Como por qué decidir qué es lo malo y qué es lo bueno, más bien que el lector decida con sus propias creencias y su manera de ver el mundo, qué le pasa con lo que está viendo. Pero sí, hay otras cosas que no me parece que funcionan en la historia, entonces no las pongo, o que pueden hacer daño, o que digo, ¿para qué? Yo pienso más que yo trabajo con el material de mi vida para contar historias. Es como si fuera, sí, como si fuera la plastilina con la que hago las cosas. Y funciona para contar una historia. Entonces no todo lo que sucedió en esa historia es importante para la historieta, ¿no? Entonces lo pienso más como una historia que funcione. Pues en esta historieta que tiene esta parte sexual, pues tenía que ver también con todo estas obras que habían alrededor, que eran piezas mochica o preincaicas que hablan de la sexualidad abiertamente, y esto es antes de los incas, ¿no? Sin ningún prejuicio ni nada. Y mira, en 2025 todavía seguimos asombrándonos por algo que todos lo hacemos de alguna u otra manera. Cada libro y cada historieta tiene como su propia metodología. Por ejemplo, hay una historieta, un fragmento de este libro que nació por una maratón de cómics que hacen en Angoulême, que lo hacen para todas partes, que lo hacen antes del festival, en donde ellos dan un tema un día y tienes que hacer 24 páginas en 24 horas.
Y bueno, en Colombia nos reunimos en un lugar que se llama El Parche y el tema era el avión. Y había que empezar ahí y ese fue como el inicio para contar este libro, ¿no? O sea, como que eso me hizo acordarme de un montón de cosas que si no hubiera sido por ese disparador, tal vez no las hubiera contado. Tengo otras que son un recorrido, digamos, por Medellín, que es un fragmento de mi libro anterior, que es todas las bicicletas que tuve, que me metí a Google Maps y hice ese recorrido en Google Maps por Medellín, tratando de acordarme cómo eran esos lugares cuando yo vivía por ahí, ¿no? Entonces es un ejercicio de memoria y al mismo tiempo es un ejercicio de investigación, porque me gusta que los lugares, por más que sea mi dibujo, que parece muy así libre, hay detrás como esto sí existe, ¿no? Y estos personajes también existen y esto lo escuché, esto me pasó y así sonaba su voz o así lo decía con estas expresiones, como que me gusta mucho que si sale algo de Lima, Perú, se pueda sentir el acento, se pueda ver un poco cómo es el paisaje, qué es lo que comen, como un poco la atmósfera de los lugares. Trato de investigarlos bastante y aparte más la investigación de la memoria, ¿no? Como que uno piensa que no se acuerda de nada, pero vas entrando ahí y como que te empiezan a caer fichas. Yo pienso que también los materiales tienen que ver con la misma historia. Como Virus Tropical lo hice con un Rotring y sin boceto alguno, como una especie de vómito. Yo tenía ganas de escribir eso. Por supuesto que había como un boceto chiquito por allá en otro cuadernito y había una idea de cómo se iba a planificar la historia, pero sí había una cosa de velocidad y de ser más libertad y menos miedo y haber encontrado como una forma de dibujar para contar esa historia. Pero cuando lo terminé y bueno, todas las cosas que le pasaron, viajé mucho con el libro, fue muy fuerte, todo lo que recibí, como el tsunami después de haber hecho eso, y dije, bueno, con el siguiente libro, que es justamente Todo va a estar bien, quise, muy inspirada en libros así muy japoneses, mucha tranquilidad, menos anécdotas y menos data, sino como algo más atmosférico, más de tomarse el tiempo, pensando mucho en Murakami, cómo va narrando algo que parece que no está diciendo nada, pero es como uno entra como en un mood y yo quería hacer lo mismo, entonces decidí hacerlo con un lápiz 0.3 y quedarme en cada viñeta y que se vean las sombras y quedarme y como ir siguiendo a ese personaje y tratando de acordarme sin mucho boceto. En realidad de este libro iban a ser como las historias de mis amores y resulté, o sea, al terminar el libro me di cuenta que mis amores eran mis amigos y mis amigas más que las relaciones de pareja que tenía. Yo pienso que con los años me he dado cuenta que, claro, mi cabeza ya empieza a funcionar en que todo puede ser una historieta en algún momento y me obliga a estar muy en el presente, ¿no? A acordarme cómo estás vestido, cómo te sientas, cómo te ríes. Y lo hago sin saber que esto pueda ser una historieta en el futuro, pero ya hay algo de estar muy presente tratando de capturar cosas que tal vez antes estaba más en la mente, en lo que me pasó antes, o pensando en el futuro lo que tengo que hacer luego, sino que ahora es como realmente como siento que yo soy la protagonista de mi propia vida, pues sí, yo digo, no, para allá no quiero ir, ¿no? O esto no quiero que me suceda. Por ejemplo, siempre que me dicen que por qué no me bajo una aplicación de citas, yo digo, no quiero contar esa historia de cómo conocí a alguien por Tinder. Creo que ya hay 859 millones de historietistas, cineastas, gente que cuenta esa historia. No tengo ganas de que me pregunten cómo lo conociste y yo diga, no, por Tinder. Como que quiero solamente la idea de que sea algo mágico y que tenga un buen comienzo ya hace que yo tome ciertas decisiones con la vida, ¿no? Como que el trabajo de trabajar con la misma vida hace que uno se vuelva más consciente de la vida que tiene y hacia dónde quiere ir.
siempre estar buscando como el misterio o la magia o que me sorprenda la vida, ¿no? Estoy muy, todo el tiempo, me parece que lo que me está pasando a mí también está reflejado en un montón de cosas, como que, o por lo menos, si hay cosas que me están pasando por dentro, mi mirada hacia el mundo cambia porque estoy enfocando en cosas que tal vez vos no estás enfocando porque a ti te están pasando otras cosas y no vemos, o sea, si estuviéramos caminando por la misma cuadra, tú vas a tener una experiencia muy diferente a la que yo tenga, ¿no? Porque uno dice, trabajo con la realidad, pero al final, ¿cuál es la realidad? Si cada uno la experimenta de una manera distinta. Sí, me gusta mucho, y yo creo que eso lo copié de esa revista que te digo de los 80s, de alguna de las autoras ponía una canción y eso me hacía ir a buscar la canción. Me gusta que los libros me lleven a otros mundos y me hagan investigar canciones, películas, o que me están hablando de otro autor que yo no tenía ni idea. Me encanta que los libros tengan esos links, ¿no? Y que uno va entrando realmente en el mundo de la otra persona. Y sí, es un poco como, bueno, si esta es mi película, ¿cuál va a ser la banda sonora de esta película? Y buscar bandas que de pronto son muy conocidas en Sudamérica, en Latinoamérica, pero que alguien en España no tiene ni idea y puede llegar a unas canciones a una sensación de algo que... Y también porque esa canción sonó en ese momento, ¿no? Hay una fiesta de punk y me acuerdo de la canción y todo el mundo cantándola. Y fue como difícil volver porque no sabía si era Pixies, si era Violent Femmes. Y entonces me tocó toda una tarde a ponerme a escuchar todos los discos porque cuál era esa canción, pero yo me acuerdo que todos la cantaban y estábamos muy contentos. Y es como parte de ir a revisitar o recapitular esa vivencia que uno tuvo y volver un poco allá. Yo creo que el movimiento. Me di cuenta mucho en la pandemia que en el momento que salí a hacer la compra y podía salir del apartamento y volver, algo pasaba en mi cabeza que me daba ideas, ¿no? Que el estar encerrada era como que todo se asentaba, pero el moverme hace que haya, como que aparezcan las ideas. Y bueno, como tengo una vida bastante nómada, me muevo por muchos lugares, a veces me siento un poco como Alicia en el País de las Maravillas, que voy hablando con alguien por 10 minutos, tengo una conversación genial, pero luego tengo que subirme al metro y encontrarme con otra persona y pasa otra cosa increíble, luego me monto un avión y llego a mi casa y voy a hablar con el de las verduras y como que todo termina como siendo un gran evento. Y estoy como muy consciente de eso, me gusta muchísimo, pero no sé, ahora que estoy haciendo una historieta, digo, bueno, ¿cuándo comienzo? ¿Dónde pongo el inicio de esto o dónde pongo el final? Y a veces pasan unas cosas increíbles en donde dice uno, esto es una historia, pero perfecta, con principio, nudo, desenlace y banda sonora y personajes y... Bueno, ahora estoy terminando un libro, bueno, por lo menos el primer capítulo, porque creo que van a ser varios capítulos, y estoy haciendo una saga también para Estados Unidos, ya empecé con una primera, es una editorial que se llama 2D Cloud, y hice el primero que se llama Come With Me, y bueno, ahora estoy haciendo la segunda parte. Y todo tiene que ver con esto que te digo del movimiento y cómo me van pasando cosas y personajes y conversaciones. Tal vez ya no puedo hacer lo mismo que en Virus Tropical, que es como la familia, que no tiene los personajes más asentados y más con cuerpo, sino que es una vida más movible y con una familia más que es la que uno decidió tener.